A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de webinars Guerra Rusia-Ucrania, Estrategia y Operaciones en los dominios terrestre, naval y aéreo. Actividad conjunta de nuestra Casa de Estudios con las Academias de Guerra de las instituciones de la Defensa Nacional. Saludamos al director de la ANEP, señor Jorge Robles Mella, y hoy, junto con la Academia de Guerra del Ejército, realizaremos la primera sesión de este ciclo de webinars denominada El Dominio Terrestre. Invitamos al director de nuestra Casa de Estudios a entregar palabras de bienvenida y dar inicio al seminario. En mi calidad de director de la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos, le doy la más cordial bienvenida en esta nueva actividad académica de nuestra academia. Hace menos de un mes se iniciaba Rusia una gran ofensiva contra Ucrania, de grandes proporciones, como lo vimos en las primeras imágenes a través de los medios de prensa. Justamente como una forma de ver las causas que podría tener este conflicto, pero por sobre todo los efectos que podrían afectar el equilibrio del orden mundial y las relaciones internacionales, nos hicimos muchas preguntas en nuestro primer seminario el pasado 2 de marzo, siendo el primer webinar en nuestro país. Con posterioridad observamos diferentes webinars y mucha información en los medios de prensa. Pero ya casi a cumplir un mes de este conflicto, hemos visto que ha variado esta tendencia. Pero también hemos visto que han comenzado a nacer nuevas preguntas. Se esperaba que fuera una guerra corta, considerando por un lado la gran diferencia que teníamos entre ambos países con el cómputo potencial. Por otro lado, esperábamos justamente ver cómo se desarrollaban dos países con una doctrina común, heredada de hace muchos años atrás. Lo anterior nos llevó a hacernos algunas preguntas justamente en el ámbito estratégico, con todo lo que se está presentando ya casi un mes de este conflicto. Si consideramos entonces este tiempo transcurrido, las operaciones realizadas que se han observado, su cómputo de potenciales y otros elementos de análisis, nos llevan a pensar entonces si las estrategias definidas fueron las correctas, si la definición de los medios que están operando fueron los correctos. ¿Faltó información de inteligencia? Pese ya que en nuestro primer seminario llegamos a la conclusión que el factor sorpresa no estuvo presente en este conflicto. Con esta nueva situación que se vive hoy, hemos planificado una serie de 3 webinars para tratar de encontrar justamente estas respuestas de qué pasó y qué está pasando en este conflicto en los dominios terrestres, aéreos y marítimos, para tratar de llegar a algunas conclusiones y de cómo esto puede afectar las decisiones futuras en el ámbito político. El día de hoy nos centraremos en primera oportunidad con el dominio terrestre, por lo que desde ya le damos la más cordial bienvenida a nuestros expositores y dejo con ustedes a nuestro moderador, nuestro profesor Miguel Navarro. Miguel. Gracias, director. Tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos en este momento este nuevo ciclo que está organizando la ANEP, como ha dicho el director de la academia, en esta oportunidad con representantes de profesores de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Continuaremos posteriormente el día martes con profesores de la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile y la próxima semana con la Academia de Guerra Naval de la Armada. Llevamos 25 días de guerra. Ha sido una guerra que en algunos momentos ha tenido al mundo al borde del colapso, realmente. El evento más grave después de la crisis de los cohetes de Cuba de octubre del año 1962, en que, como es bien sabido, estuvo cerca de producirse un conflicto nuclear abierto entre la Unión Soviética entonces y Estados Unidos. Hoy día no ha llegado tan cerca, pero al declararse una alerta nuclear y al no negarse Rusia eventualmente al empleo de armamento nuclear, ha puesto efectivamente nuevamente al sistema internacional, al mundo y a la seguridad internacional en jaque. Hay muchos, los 25 días de guerra han demostrado grandes cambios, hay muchos cuestionamientos, hay muchas preguntas, hay nuevos escenarios y la guerra se aproxima aparentemente a una conclusión, cualquiera sea esta, en los próximos días, quizás una semana más, pero las conversaciones sugieren que hay una aproximación
ya directa hacia alguna forma de paz. ¿Cuál va a ser esta? Por supuesto, no lo sabemos. Hay numerosas alternativas. Pero dentro de esto es lo que queremos analizar en esta oportunidad, cómo ha sido este conflicto hasta ahora en el dominio terrestre. Y para esto cuento con los profesores de la Academia de Guerra del Ejército de Chile que me acompañan. El doctor don Jorge Sanz, cuyo currículum ustedes pueden ver en pantalla, y el teniente coronel Rodrigo Gallardo, cuyo currículum también ustedes pueden apreciar. Y sin más, dejo con ustedes al doctor Jorge Sanz, quien intervendrá primero. Muchas gracias, Miguel. En primer término, agradecer a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos por esta invitación cursada a la Academia de Guerra para participar de este interesante ciclo. Agradecer también a la Academia de Guerra que nos designara junto con el teniente coronel Rodrigo Gallardo para exponer en esta oportunidad en el seno de la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos. Quisiera cambiar, siguiente, poner el... Bueno, la guerra que estamos viendo tiene sus raíces en el tiempo. Es también una guerra geopolítica, y en el concepto de dominio terrestre, que es el tema que hoy día nos convoca, hay que entrar a la geopolítica y hacerse cargo de la razón histórica invocada por Rusia, que es la amenaza a sus fronteras. Particularmente en esta oportunidad por la OTAN. Antes esa frontera ideológica también estuvo amenazada, en un tiempo cercano, en un pasado cercano estuvo amenazada en Georgia, y hoy día la tenemos amenazada en Ucrania. La siguiente, por favor. La visión geopolítica rusa es, a partir del siglo XV, la identificación de la sociedad rusa con la tierra, con el espacio físico. El Heartland no era característico de la cultura eslava, pero durante el proceso histórico que se da en Rusia, los rusos se encontraron en esta posición y la adoptaron. Esa base terrestre hoy día la reconocemos y la conocemos a partir de las teorías de Mackinder. Pero a comienzos de la década del 2000, sumado a la anterior, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, nos entrega exactamente lo que él quiere hacer y qué es lo que está pasando, y me parece que en ese punto, en este discurso de Vladimir Putin del año 2000, está el punto focal de lo que hoy día nos encontramos en la zona de Rusia-Ucrania. Él señala que la soberanía política de Rusia tiene un significado que es mucho más que la sola definición de soberanía. La soberanía es esa capacidad que tienen los estados para tomar sus decisiones dentro de su territorio, pero lo de Rusia va un poco más allá, y el proyecto de Vladimir Putin también va un poco más allá. Es la realización de un proyecto estratégico para el mantenimiento de la unidad político-administrativa del Heartland y la creación de las condiciones necesarias para llevar adelante esta Rusia que actúa en el corazón o en la tierra corazón, como la señaló Mackinder. Por tanto, esa visión, a partir del mapa que está ahí, esa visión de Vladimir Putin incluye a Ucrania y también incluye a Bielorrusia. Ese es el espacio particular de la visión geopolítica de Vladimir Putin en esta tierra corazón, que la hacen propia antes del año 2000, pero el año 2000 el presidente Vladimir Putin lo instala en su proyecto político dentro de Rusia. La siguiente, por favor. Hoy día ese proyecto del presidente Putin tiene un sentido bien especial, porque si nosotros miramos este mapa, nos vamos a dar cuenta que Rusia se encuentra amenazada por distintos sectores, se encuentra encerrada en ese pivote geográfico de la historia. Al norte, el Ártico se deshiela cada vez más rápido, y al frente del Ártico, en la costa del frente, tiene Estados Unidos. En el sur está China, una gran potencia que es aliada de Rusia hoy día. Sin embargo, es una potencia política, es una potencia económica y es una potencia demográfica. Por tanto, en esta mirada del territorio ruso, Rusia se ve encerrada también y amenazada por esta China. Al oeste, al suroeste, tenemos el mundo musulmán.
que es distinto al mundo ruso. Tiene otra mirada de lo que es la vida, de lo que es la geografía, de lo que es la política, de lo que son los intereses rusos. Y hoy día, en el oeste de Rusia, nos encontramos con la materialización de esa amenaza en la reacción de Vladimir Putin en una invasión, en una operación militar especial, como él la llama, o en una guerra declarada como la que tenemos hoy día. Por tanto, la sola visión de este mapa nos entrega esa inquietud soviética, no soviética, inquietud rusa de estar encerrado frente a distintas amenazas. La siguiente, por favor. Esta es la que nos preocupa hoy día. Si nosotros miramos esos dos mapas, el mapa que está más a la izquierda, 1990, es cómo salimos desde la Guerra Fría. Eso era lo que existía. Y lo que está en azul es la Europa Oriental, que era el espacio de seguridad que tenía en ese tiempo Unión Soviética y que mantuvo por un rato Rusia. Hoy día, en el mapa que está más a la derecha, vemos que los países de la Europa Oriental optaron por incorporarse a Europa y optaron por incorporarse a la OTAN. Por lo tanto, en la frontera OTAN se acerca demasiado a Rusia y Rusia lo empieza a sentir efectivamente como una amenaza. La siguiente, por favor. Este problema el problema actual hoy día parte con lo que sucede en Plaza Maidán hace ya varios años, 2013, 2014, donde hay una manifestación producto de que el presidente Yanukovych no firma el acta de acercamiento, el acta de inicio de la participación de Ucrania en Europa. Por tanto, hay una manifestación que es la que aparece en la fotografía y el presidente Yanukovych renuncia y se va y se refugia en Rusia. La siguiente, por favor. Hay producto de esa manifestación en Maidán, producto de la salida del presidente Yanukovych, el presidente Vladimir Putin Rusia decide asumir el riesgo de que Sebastopol pasara a dominio OTAN, por tanto ocupa Crimea. Lo que quiero señalar que no es Crimea el valor de esta ocupación, sino que es necesariamente la base de Sebastopol, como aparece en la foto. La siguiente, por favor. Ucrania lo que nos entrega es el escenario de una guerra híbrida materializada por Rusia desde la ocupación de Crimea. Lo que tenemos ahí es al este del río Dnieper, es donde se desarrolla lo que llamamos un conflicto híbrido, particularmente en la región del Donbass, que termina con la independencia de dos repúblicas reconocidas ahora recién, el 22 de febrero, por el presidente Vladimir Putin, y que parten este conflicto que tenemos en este minuto. Desde ahí se inicia. Por lo tanto, en esa graficación de Crimea, hay al oeste del Dnieper un dominio ruso, prorruso, una guerra civil prorrusa materializada por agentes rusos, la ocupación de Crimea y una Crimea al oeste del río Dnieper pro-europea. La siguiente, por favor. Lo que tenemos ahí es la manifestación de lo que sucede y que motiva parte de este conflicto, que es la independencia de esas dos repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Cambiémoslo, por favor. Lo que se ve aquí son los objetivos con los cuales esta guerra parte y son lo declarado por el presidente Vladimir Putin. Desde la perspectiva estratégica, es una guerra vecinal que enfrenta especialmente la hegemonía de una visión geopolítica del territorio versus la autonomía de un país como Ucrania, que busca materializar sus objetivos y el camino y la búsqueda del bien común. Por lo tanto, desde la perspectiva teórica, la hegemonía versus la autonomía soberana. También, como vimos, Rusia une. Nosotros vimos desplegar los medios rusos. Lo vimos por televisión. Cómo juntaba los medios, cómo reunía los medios, cómo avanzaba hacia una estrategia, hacía uso de una estrategia indirecta y nos contaba que no iba a invadir, que no pasaba nada, que eran ejercicios. Por tanto, inocentemente el mundo occidental veía cómo se reunían los medios alrededor de Rusia, de Ucrania, en la frontera de Ucrania, ¿cierto? Con la evidencia absoluta de que
lo que estaba sucediendo ahí era sin duda una amenaza y estábamos frente a ese empleo de la estrategia indirecta a partir de la propaganda, pero también teníamos la evidencia de una estrategia directa para alcanzar los objetivos que nosotros tenemos en la lámina. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Lo que tenemos ahí es la consecución de algunos de los objetivos propuestos por el presidente Vladimir Putin. En primer término, lo que él buscaba era el reconocimiento de las dos repúblicas, por lo tanto, la ocupación del Donbass en el este de Ucrania está materializado. El reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, y hoy día tenemos un corredor que conecta Crimea con el este de Rusia, por lo tanto es parte objetiva del territorio ruso desde la perspectiva del territorio. En el norte la invasión nos conduce directamente a Kiev, a buscar la capitulación de Kiev, y el último objetivo era la desmilitarización, que implica no solo la destrucción de las fuerzas militares de Ucrania, sino que además la imposibilidad de que OTAN se instale alguna vez con sus bases militares dentro del territorio ucraniano, y la desnazificación, que es parte de la propaganda política del presidente Vladimir Putin, y es parte de su justificación también para entrar a la guerra cuando sostiene que se está cometiendo un genocidio con las repúblicas, particularmente de Donetsk y Lugansk. Por lo tanto, la desnazificación es parte de esa estrategia indirecta, es parte de la propaganda que hoy día nos encontramos en el territorio ucraniano. Es decir, los objetivos políticos planteados los podemos ver materializados en la conquista de algunos objetivos militares en el territorio de Ucrania. La siguiente, por favor. Lo que tenemos aquí es cómo, desde lo estratégico y lo geopolítico, podemos entender lo que nos está sucediendo. La lámina de arriba, la Unión Europea versus OTAN, cuando empezó el conflicto Rusia-Ucrania, lo que se buscaba era que Ucrania no entrara a OTAN. Sin embargo, en la primera mesa de conversaciones ya Ucrania ofrece la posibilidad de entrar a la Unión Europea. Ese, desde mi perspectiva, era un elemento central o un elemento importante para poder empezar a conversar respecto de un punto particular. Si no entraba a OTAN, ganaba Vladimir Putin, y si entraba a la Unión Europea, ganaba el presidente Zelensky. Por lo tanto, era un elemento interesante de esa primera mesa. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin no había conquistado ningún objetivo político ni ningún objetivo militar de relevancia. Por tanto, la primera mesa y esa particular conversación entre Unión Europea y OTAN pasó sin mayor consideración. El mapa que está a la izquierda nos representa la independencia de las dos repúblicas o la constitución de las dos repúblicas populares, que es lo que busca el presidente Vladimir Putin desde la perspectiva estratégica y desde la perspectiva política, es el reconocimiento de su independencia. Las repúblicas están constituidas, el Donbass está asumido militarmente por las fuerzas rusas, por lo tanto, el mundo podría llegar a reconocer esas dos repúblicas como parte de las negociaciones. El mapa que está a la derecha de las operaciones militares ya está considerado. La penetración rusa lo va a ver el teniente coronel Rodrigo Gallardo como parte de las operaciones militares, por lo tanto lo vamos a dejar ahí. El mapa que está al centro abajo nos señala la importancia y el por qué tanta bombardeo y tanto afán en conquistar Mariupol, porque lo que hace es entregar el mar de Azov y lo convierte en un lago interior de Rusia. Y además conquista y domina toda la costa sur de Ucrania, corta la relación de Ucrania con el mar de Azov, le quita un puerto importante con las fábricas de acero. Es un puerto, si pudiéramos equiparar a algo nuestro, sería el puerto de Talcahuano, y conecta Crimea, asegura la conexión de Crimea por un corredor terrestre con Rusia. A la izquierda, en el mar de Azov, en el mar Negro, estaría Odessa, y Odessa sería probablemente parte de la negociación que haga Rusia de decir, ok, entrego Odessa, pero déjenme el resto del corredor para la conexión de Crimea. Lo que está al centro del río Dnieper, marca el río Dnieper, podría ser quizás la división de Ucrania a la salida de este conflicto. Y a la izquierda de esa lámina, entre las noticias ONU, está la resolución de la Corte Internacional de Justicia, donde señala que el fundamento que ocupó el presidente Vladimir Putin respecto del genocidio que estaba cometiendo Ucrania en las repúblicas del Donetsk y Lugansk
no es efectivo, no es genocidio y se exige la salida de las fuerzas rusas. Por tanto, hay una resolución judicial que ordena detener la guerra, lo que podría ser quizás un elemento para iniciar las conversaciones. Me parece que esa es la última lámina. Por tanto, quisiera dar paso y conectar desde los objetivos militares que aparecían en las láminas al teniente coronel Rodrigo Gallardo para que nos muestre su presentación. Manuel, Miguel, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. Efectivamente, antes de continuar, les recuerdo que tan pronto termine la intervención del teniente coronel Gallardo, ustedes podrán hacer las preguntas a través de nuestro sistema y tendremos un mayor gusto en transmitirla a los panelistas. Así que, sin más, dejo la palabra al teniente coronel Rodrigo Gallardo. Muchas gracias por la oportunidad. Saludamos a toda la audiencia y esta vez vamos a intentar explicar lo que se está desarrollando en la dimensión terrestre en este conflicto. Agradezco la introducción que ha hecho el doctor Sanz, porque nos da pie para poder ingresar a la dimensión terrestre de una forma más fácil y más ágil. Lo que tenemos en pantalla es el estado actual de las operaciones, que es lo que estamos viendo, y en síntesis las fuerzas rusas han logrado posicionarse sobre la península de Crimea en el sur, el Donbass en general en el este, y se acercan por el norte hasta la capital de Kiev. Todavía no ha sido sitiada la capital, pero vamos a ir viendo por qué ha ocurrido esto, y vamos a también tratar de conversar un poco y responder algunas de las dudas si los medios fueron o no los adecuados, que son de los elementos, y por eso queremos explicarlo con un poco más de detalle. Los medios terrestres empleados son fundamentalmente unidades del tipo blindada, pero antes de entrar a eso tenemos que entender que la guerra es un conflicto social, multidimensional. Por lo tanto, en los niveles superiores está actuando la diplomacia, está actuando el ambiente de la información, está actuando la economía por ambos bandos y está actuando el ámbito militar. Y en el ámbito militar también podemos diferenciar entre el ámbito terrestre, el naval y el aéreo. Hoy día vamos a tocar el ámbito terrestre en mayor profundidad, pero estos no son elementos estancos, cada uno tiene vasos comunicantes unos con otros, por lo tanto es una separación académica lo que uno realiza, pero tenemos que entender la guerra en la complejidad de su desarrollo. En el ámbito terrestre, como señalábamos, los principales medios fueron los medios blindados, y aquí tenemos algunas dificultades, tanto los analistas como el público. Cuando hablamos de los tanques, estamos hablando de cierto tipo de material y no de todo el material empleado. Esto va a ser muy rápido, pero lo que queremos decir es que la fuerza de tanques, que es lo que tenemos en pantalla, es lo que vemos ahí. Es un vehículo a oruga, pesado, con gran cantidad de blindaje, con cañón de a lo menos 105 milímetros, en este caso son de 125 milímetros, hacen fuego por trayectoria tensa a objetivos hasta 3.500 metros en el caso de los vehículos rusos. ¿Qué tanque es el principal que está ocupando Rusia? Los T-72, B-3 y B-3M, que son tanques actualizados del 2000 al 2016 y al 2010. No son tanques nuevos y tampoco son tanques de la primera generación de T-72, que como su nombre lo indica, son de la generación del 70. También hay en el teatro de operaciones tanques T-80 y tanques T-90, son tanques más modernos, pero la masa, el 70% de la fuerza blindada rusa se basa en el tanque T-72 modernizado. También podemos ver en la prensa, el año 2015, la parada militar en la Plaza Roja de Moscú se presentó el T-14 Armata, un tanque año 2014, pero que Rusia estimamos que tiene aproximadamente 100 unidades que no están en el teatro de operaciones. Un tanque robotizado, de alta tecnología, pero no es lo que estamos viviendo en el teatro de operaciones. Con lo que queremos decir es que esto es un tanque. Cuando nos referimos a que los tanques en general, por doctrina, no debieran ingresar a las ciudades, nos referimos exclusivamente a este tipo de vehículos. Pero la fuerza blindada rusa es mucho más que estos vehículos. El siguiente vehículo que vemos en pantalla es un vehículo BMP, es un vehículo de combate de infantería, acompaña a los tanques, tiene un blindaje menor, tiene un cañón normalmente de 20 o 25 milímetros o 30 milímetros,
lleva soldados a su interior y se encargan de la protección de los tanques, que es lo que habíamos visto en primera instancia. Los acompañan en forma permanente, pero no son tanques, técnicamente no son tanques. Además de esto, las fuerzas rusas tienen vehículos de transporte de infantería, también son vehículos blindados, a rueda, también con un cañón, y la diferencia con los que acabamos de ver es que llevan mayor cantidad de soldados, porque se necesita la fuerza del infante en tierra, se necesitan soldados también, se necesita alto poder de fuego con los tanques, se necesita movilidad, protección, y también se necesitan soldados en tierra. Además de esto, que son las unidades de primera línea, esto normalmente está acompañado por artillería autopropulsada. Parece un tanque, tiene blindaje, tiene orugas y tiene un gran cañón. Sin embargo, es artillería. Se ubica en una posición retrasada y hace fuego por sobre las tropas de tanques, por sobre los carros de infantería y por sobre los de transporte de personal. Y además, la fuerza blindada rusa en general posee artillería de cohetes de nivel táctico, por lo tanto acompañan de cerca a estas unidades. Las unidades que vemos en pantalla tienen alcance entre 30 a 45 kilómetros y acompañan muy de cerca el desarrollo de las operaciones de primera línea, que eran las unidades que veíamos en las primeras láminas. Además de lo anterior, la fuerza blindada rusa, porque me estoy centrando en eso en una primera instancia, tiene una gran cantidad de vehículos de apoyo, ambulancias, camiones, etcétera, que hacen que la fuerza pueda operar en terreno. Y esto es realmente importante porque ahí se sostiene la operación. Camiones de combustible, los vehículos blindados tienen un consumo altísimo y ese consumo de combustible es más, obviamente, cuando están moviéndose, cuando están avanzando en el terreno, pero por el solo hecho de estar en un terreno también consumen. Los equipos electrónicos que están en cada uno de ellos requieren que todos los motores estén funcionando en forma casi permanente. Por lo tanto, el consumo de combustible no baja. Los soldados comen, los soldados necesitan agua, los soldados se enferman, hay que retirarlos del frente y ahí hay un tema logístico muy relevante. Y finalmente, toda la fuerza va a necesitar una gran cantidad de transporte a rueda, que se realiza por las vías de comunicación. En síntesis, se realiza por los caminos y por las carreteras. En general, no tienen capacidad para desplazarse fuera de terreno, como los vehículos a oruga, y son muy necesarios para que la operación sea un éxito. Tomando estos elementos que hablamos de los tanques, de los vehículos de combate de infantería, de los transportes de infantería, la artillería de cohetes y la logística con sus vehículos de apoyo, se conforma la fuerza blindada rusa, que es la que actuó exitosamente, según nuestras estimaciones, en un primer momento. ¿Y qué se le pidió? Avanzar rápidamente, cercar las ciudades y tomar posesión del terreno. ¿Cómo se organiza la fuerza rusa? La fuerza rusa se organiza en el grupo táctico de batallón. Tienen un nivel de integración de los tres elementos que habíamos conversado en forma previa. Cada uno tiene 10 tanques, 40 carros con oruga o con ruedas, aproximadamente 200 soldados y tiene 85 vehículos blindados y 57 no blindados. Eso es el grupo táctico de batallón. Y Rusia, en el teatro de operaciones, tiene desplegado 120 de estos grupos tácticos de batallón. Estos grupos tácticos de batallón se organizan en brigadas, en divisiones y en cuerpos de ejército. 2 de estos grupos son una brigada. Pero lo importante es entender que esta es la unidad de maniobra base en tierra de la fuerza rusa. Están al mando de un teniente coronel y tiene una gran cantidad de medios de apoyo. Si tomamos en consideración la cantidad de vehículos en todo el teatro y si son los 120 grupos tácticos de batallón en el terreno, estamos hablando de 10.200 unidades blindadas y 7.000 vehículos a rueda que no son blindados, pero que están en el teatro. Por lo tanto, cuando analizamos la cantidad de bajas que han sido altísimas para la fuerza rusa, lo tenemos que comparar con el total de medios que están siendo empleados. Y este es uno de los elementos importantes. ¿Cómo se ve este grupo táctico de batallón? El grupo táctico de batallón se ve militarmente como lo tienen
en pantalla con las distintas unidades. Lo que queremos decir es que la fuerza blindada rusa no son solamente los tanques, son los carros, es la artillería autopropulsada, la artillería con cohetes y toda la parte logística y de transporte que le da sustento a la fuerza. Por lo tanto, cada teniente coronel que esté en el área está mandando un total de 142 vehículos con todo el personal. Por lo tanto, cuando vemos por prensa y se nos dice hemos destruido 20 tanques, 10 tanques o lo que sea, nosotros tenemos que entrar a diferenciar, porque es muy distinto que se dé de baja la fuerza principal de combate de estas fuerzas a las fuerzas accesorias. Por eso el análisis no ha sido fácil y el acceso a la información rusa tampoco es simple, pero estamos intentando dilucidar. Entonces, cuando hablamos de la fuerza rusa, esto es lo que vemos desplegado en terreno en las distintas unidades. Una unidad de maniobra, que es lo que está adelante, con un alto poder de apoyo de fuego. Algo que no hemos tenido muchas noticias, pero sí está, es el empleo de las unidades blindadas ucranianas, que también están. El armamento ucraniano es de procedencia en su mayor parte ruso. Por lo tanto, el tanque más moderno que tiene Ucrania es una actualización de un tanque ruso. Y el tanque es un tanque efectivo, sumando a eso que ellos conocen el terreno y que se están defendiendo. Ahora, para la pregunta, si son los medios adecuados. Nosotros estimamos que para la primera fase de la operación, si la dividiéramos, y si dijéramos que hasta la primera mesa de negociaciones, estas unidades eran las más adecuadas. Sin embargo, cuando hay que mantener un terreno, despejar, entrar a las localidades, dejan de ser las unidades más adecuadas porque estas unidades son rápidas y diseñadas para su empleo en campo abierto. Por lo tanto, entrar a la localidad, mantener una localidad, no es la unidad más adecuada y requiere muchísima tropa de infantería, que no es lo que tiene la fuerza rusa en estos momentos. ¿A qué se enfrentaron las fuerzas blindadas rusas con la defensa ucraniana? Con una gran barrera antiblindaje. Mucho de ese material proviene desde Occidente y es un elemento tremendamente eficaz para lograr detener el avance de una fuerza blindada. Sin duda que sí. Sin embargo, la barrera antiblindaje permite la defensa. Si una potencia necesita avanzar en el terreno, tener la iniciativa estratégica, conquistar, no tiene otra forma de hacerlo que empleando sus unidades blindadas. No tiene otra alternativa, no hay otra forma de avanzar en el terreno, aunque se tenga que enfrentar a la amenaza blindada, que en el caso de Ucrania es muy, muy eficiente. Por lo tanto, si Rusia necesitaba la iniciativa estratégica, necesitaba avanzar y conquistar, no tenía otra forma hasta la primera fase de la operación y que nosotros la normamos, que es la primera mesa de negociaciones que se produjo. Esa es una imagen que la pueden ver, que es la única forma de avanzar y conquistar terreno. No hay otra forma. Con antiblindaje se puede detener, pero antiblindaje no es un arma ofensiva. No se puede recuperar el terreno y no se puede avanzar con antiblindaje. Se puede solamente detener. Si uno de los bandos necesita tener iniciativa estratégica en tierra, necesita sus unidades blindadas. Caso similar, no lo voy a tocar en profundidad, pero lo que está ocurriendo en el aire, pero en la dimensión terrestre del aire. Entiéndase lo que está pasando muy cerca de la tierra con el apoyo aeroestrecho y el transporte de personal. Al igual que la defensa antiblindaje, muy apoyada desde Occidente, también desde Occidente se ha entregado a las fuerzas ucranianas una gran cantidad de misiles Stinger. Son altamente eficientes, alcance hasta 5.500 metros, y todo lo que esté cerca va a ser derribado. Es muy difícil que exista una contramedida por una cosa de tiempo. En 2 segundos, en 1 segundo y medio, el misil ya batió el blanco, por lo tanto hay muy poca capacidad de reacción. Altamente eficiente, pero insistimos, es una medida de defensa, no una medida que permita progresar ni tomar la iniciativa. El segundo tema que vamos a tocar es el sostenimiento. La maniobra rusa buscó por 4 ejes diferentes y simultáneos avanzar sobre Ucrania.
Eso desde el punto de vista logístico, que nosotros lo denominamos sostenimiento, es tremendamente complejo. Existe el debate sobre si las unidades rusas son o no las más modernas, que podría decirse que sí, que no, y podría haber distintas opiniones al respecto. Sin embargo, en el sostenimiento no hay unidad de segundo nivel. El sostenimiento es el que hay. Y el sostenimiento ruso tiene varias particularidades. Lo primero es que hay que movilizar grandes cantidades de material y elementos hacia las fuerzas, y las fuerzas van en progresión en tierra. El sostenimiento terrestre es muy distinto al sostenimiento aéreo o al naval. El buque se equipa, zarpa, combate y vuelve a puerto, y pueden pasar un mes, 2 meses. El aéreo, el elemento aéreo, el avión, se equipa, va a su misión y vuelve a su base, pero la fuerza terrestre no. La fuerza terrestre continúa desplazándose y continúa avanzando. Por lo tanto, mientras más avanza, esta línea de apoyo con los bastimentos logísticos cada vez es más larga y cada vez es más compleja de defender y asegurar el sostenimiento a las tropas que están en primera línea. Tenemos algunas frases, ustedes pueden tomar la que gusten, son todas igual de importantes, pero nosotros nos quedamos con una de la Primera Guerra Mundial: la infantería gana las batallas, pero la logística gana las guerras. Por lo tanto, el apoyo logístico, el sostenimiento es esencial. Y el esfuerzo ruso para hacer una maniobra por 4 ejes simultáneos es tremendo. Y tiene grandes problemas, los hemos visto en la práctica. ¿De qué se trata el sostenimiento? Hay que preocuparse de los reemplazos, de las bajas, la sepultura, hay que preocuparse de los prisioneros de guerra, hay que preocuparse del abastecimiento, de transportar, de la sanidad. Y la sanidad, llevar los elementos hasta primera línea y retirar los heridos que debieran terminar en un hospital y debieran terminar recuperados. Esa es la intención. ¿Cómo basa la logística o el sostenimiento de las fuerzas rusas? Mediante una red ferroviaria inmensa, tremenda. Y con eso abastece. ¿Cuál es el problema que se han encontrado? Es que esa red no existe en Ucrania, existe solamente hasta Rusia. Por lo tanto, los grupos tácticos de batallón, que es lo que tocamos en el primer minuto, tienen una autonomía entre 3 a 5 días, pero luego hay que abastecerlo y los consumos son altísimos, y de distintos elementos, desde cohetes, agua, munición, comida, distintas cosas, de todo lo que puede consumir esa gran unidad que tiene muchísimas unidades diferentes dentro de ella. Los trenes, volvemos a los trenes. Las fuerzas rusas hicieron el despliegue estratégico empleando su red ferroviaria, pero la red ferroviaria dejó de ser empleada porque las fuerzas ucranianas se preocuparon de que esa red ferroviaria no ingrese a Ucrania. Por lo tanto, hasta los lugares cercanos a la frontera llegan trenes, literalmente trenes, rusos con los abastecimientos, pero hay que traspasar del tren al camión. Cientos de camiones por cada uno de los trenes. Cientos de camiones por cada tren. Y hay que descargarlos, hay que tener las grúas, el personal, etc. Por lo tanto, la complejidad de la distribución de todo el sostenimiento es realmente complejo y va en ambos sentidos, como les comentábamos, va hacia las tropas y viene desde las tropas hacia atrás también. Y a esto se le suma que ellos van a entrar a primavera y en primavera va a comenzar nuevamente la estación del lodo. Por lo tanto, se va a limitar este abastecimiento al empleo de las rutas establecidas, al empleo de los caminos. Por lo tanto, este va a ser un elemento que va a dificultar aún más el sostenimiento de las fuerzas rusas. Esto pasó en Ucrania el 41 y sigue pasando el 2022. Y va a seguir pasando, porque Bielorrusia y Ucrania es conocido por tener grandes llanuras, pero que 2 veces al año, con los deshielos, se transforma en un mar de lodo. Esa es una de las razones por las cuales tuvimos la oportunidad de ver grandes concentraciones de camiones para poder llevar abastecimiento logístico. ¿En qué están toda esa flota tremenda de camiones? Esperando la descarga de los trenes y de ahí llevando el abastecimiento por camino hasta las tropas. Y eso es una empresa monumental que están tratando de realizar y con mucha dificultad porque es muy difícil de realizar.
grandes convoys ocupando los caminos que vienen desde los trenes para poder abastecer a las unidades que están en primera línea y que no están en un puro punto, están en múltiples puntos y cada vez que avanzan se vuelve más complejo el sostenimiento de la fuerza. Por lo tanto, lo que tenemos graficado en rojo, y me gustaría que lo viéramos desde un punto de vista del sostenimiento, estamos viendo que todo lo que está en rojo, que es el avance de las fuerzas rusas en general, debe ser cubierto por camiones que cruzan desde la frontera hasta las unidades de primera línea, en múltiples puntos. Y esas unidades son tremendamente vulnerables, porque no son blindadas, porque tienen normalmente menos protección, porque la distancia cada vez es mayor. Por lo tanto, consideramos que es lógico el actuar de las fuerzas ucranianas de atacar el sostenimiento. Es bastante más lógico y prudente atacar a los camiones con combustible que atacar a los tanques que están en primera línea, que ya vimos que son una fuerza realmente impresionante en cuanto a cantidad de medios y poder de fuego. Yo creo que tocamos los dos puntos. Primero, la organización de los medios rusos, que era importante señalar. No todo es un tanque, no todo es un carro, hay artillería, es una máquina de guerra muy compleja. Y también la parte de sostenimiento. El esfuerzo ruso en sostenimiento es tremendo, por 4 frentes al mismo tiempo, y avanzando en una situación muy compleja para cualquier planificador logístico. Eso sería nuestro aporte por el minuto. Muchas gracias, coronel. Bueno, tenemos ya nuestro espacio de preguntas y ya ustedes han estado haciendo preguntas. Tenemos preguntas muy interesantes. Desde luego, este conflicto se ha caracterizado, entre otras cosas, por la aplicación drástica de sanciones económicas hacia Rusia por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea y de varios otros países. Y aquí ha surgido una pregunta bastante obvia y natural, pero no por ello menos interesante, y es si la respuesta de Occidente a este ataque no hubiese sido estas sanciones económicas tan drásticas, ¿el desenlace habría sido distinto? ¿Habría sido más corto el conflicto? ¿Estaría ya terminado? ¿O si por el contrario hay, en la aplicación de estas sanciones de alguna manera ha extendido el conflicto, lo ha hecho más complejo de su solución? En realidad es una pregunta abierta para cualquiera de ustedes dos. Las sanciones económicas sin duda que son parte de la respuesta de Occidente a un quebrantamiento del derecho internacional. Quisiera conectarlo con algo. El presidente Vladimir Putin cometió 3 errores desde la perspectiva estratégica. El primero, se sobredimensionó sus capacidades. El segundo, subestimó la respuesta ucraniana. Y el tercero, subestimó la respuesta de Occidente. En esa respuesta de Occidente, sin duda, que están estas sanciones económicas. Ahora, el conflicto lleva 8 años de preparación. Estaba en una fase híbrida y pasó a una segunda fase que se le empleó el potencial bélico. Esos 8 años de preparación le permitieron a Vladimir Putin, en su análisis y en su apreciación, determinar cuáles sanciones iban a surgir, cuáles sanciones le iban a afectar. Por lo tanto, estaba preparado para esa parte. Solucionado algunas cosas con China, la plataforma SWIFT de Europa la trasladó a China. Por lo tanto, tenía elementos. Lo que no tenía era la multiplicación de sanciones que iban directamente a las personas en Rusia, no a la cúpula, sino que a las personas. Probablemente buscando lo mismo que pasó en Vietnam, que fuera la población civil la que se rebelara contra el conflicto. Ahora, si el conflicto iba a durar lo mismo, la primera operación, desde nuestra perspectiva, tuvo una pausa operacional producto de la incapacidad para el abastecimiento de las fuerzas que iban en esta ofensiva. Y eso no tiene relación con las sanciones, sino que tiene relación con la planificación. Por tanto, las sanciones económicas lo que van a hacer es, lo que pueden hacer en el tiempo, cortar la guerra, porque Rusia no va a tener las capacidades para seguir manteniendo y sosteniendo esta operación que lleva en Ucrania. Por tanto, es muy probable que, si lo ponemos en el tiempo, el apoyo que le otorga Occidente a Ucrania y las sanciones que le impone a Rusia, podríamos decir que en el tiempo muy largo, estaría ese espacio-tiempo atmosférico y tiempo cronológico favoreciendo a Ucrania. Sí, hay un tema importante que nunca debemos dejar de considerar, que es el análisis de los comandantes. No voy a tocar a un nivel que no me corresponde, por supuesto, pero
el conductor político ruso tiene una formación militar y toma una decisión de invadir un país sabiendo que va a tener bajas propias altas. Cualquier país o cualquier fuerza militar que ofende lo hace en una proporción mínima en poder de combate, en cantidad de medios, etcétera, del triple del que se defiende, como mínimo. ¿Pero por qué se hace eso? Porque sabe que va a tener muchas bajas, sí o sí, no hay otra opción. Por lo tanto, el asumir las bajas propias está en un nivel de profundidad de la decisión que las sanciones debieran estar en el mismo nivel de profundidad de la decisión. Van a volver muchos rusos, soldados jóvenes, a Rusia muertos. Se les va a entregar a sus familias, van a haber funerales, banderas, medallas, etc. Por lo tanto, las sanciones económicas van a ayudar en el largo plazo, pero en el corto plazo la decisión política del conductor ruso es de una profundidad mayor, por lo que nosotros estimamos, que la reacción occidental. Perfectamente, y en esa misma línea hemos hablado, ustedes han explayado mucho sobre la capacidad de Rusia, sobre la planificación y el desarrollo de las operaciones, pero ha surgido una pregunta también bastante natural respecto a cuál es la perspectiva, cómo lo ven ustedes la perspectiva de Ucrania, cuál ha sido vuestra opinión, cuál es vuestra opinión respecto a cuál ha sido la estrategia de Ucrania y por qué han conseguido detener el avance, porque no ha sido miel sobre hojuelas como aparentemente pensaba la planificación de Moscú. También es para los dos. La respuesta ucraniana tiene que ver con varios elementos. Primero, Ucrania tiene una capacidad. No podemos desconocer que Ucrania sí tiene una capacidad y tiene una capacidad de defensa. Conoce la doctrina rusa. Por tanto, ese es un primer elemento que la planificación les permitía tener algún nivel de resistencia respecto de la ofensiva rusa. Sin embargo, hay un elemento que es fundamental, y que es la conexión del presidente Zelensky, la conexión del ministro de Defensa que va a las mesas de negociaciones vestido de militar, la conexión de la población civil con la causa del presidente Zelensky y la causa militar para defender a Ucrania. Lo que podemos señalar hoy día es que el carácter, la motivación que tiene el soldado ucraniano y la población civil ucraniana para defender a Ucrania es un elemento que no estaba considerado en la planificación rusa. Por tanto, ¿es una sorpresa? Sí, es una sorpresa. Y la fuerza que le está imprimiendo Occidente con su apoyo, sin duda que ha permitido esta defensa tenaz o esta resistencia tenaz, particularmente adentro de las ciudades, que es donde tiene mayores ventajas, y ha generado en Rusia una desazón probablemente que implica como respuesta a esa desazón, a ese ofuscamiento, la destrucción y el ataque a objetivos civiles. Entonces, hay elementos en la reacción soviética que tienen que ver con la capacidad de resistencia de Ucrania, y es el carácter, es la motivación, y es la causa por la cual están peleando, que los soldados rusos no la tienen. La voluntad de lucha nosotros la estudiamos militarmente como un potenciador de combate, y lo que le faltaba inicialmente a las fuerzas ucranianas no era la voluntad de lucha, lo que le faltaban eran los medios para poder accionar sobre las fuerzas rusas, medios que están llegando masivamente desde Occidente. Estimamos que es lo que pueden hacer las fuerzas ucranianas en estos minutos, pero van a poder detener el avance ruso, pero no van a poder avanzar sobre las fuerzas rusas, porque los elementos que tienen no son los adecuados, son elementos puramente de defensa, muy efectivos contra las fuerzas blindadas, pero no les permite organizar masivos contraataques y tomar el terreno que ya está conquistado por las fuerzas. Por lo tanto, la voluntad de lucha es un potenciador de combate muy importante y que es probable que la inteligencia rusa no lo haya tenido en la consideración debida antes de desarrollar esta operación. Muchas gracias. Y a propósito de esto mismo, las operaciones de inteligencia, ha surgido una pregunta también. ¿Cómo se podría calificar a los servicios de inteligencia rusos? ¿Qué tanto fue su proyección, su estimación sobre cuál iba a ser la defensa de Ucrania, la tenacidad de Ucrania? ¿Eso estaba planificado? ¿Fue un buen desempeño de los servicios de inteligencia rusos? Una pregunta abierta también para... A la luz de los resultados, la apreciación de riesgo y amenaza que debieron hacer en el Estado Mayor ruso, no consideró la respuesta ucraniana, no consideró la respuesta de Occidente. La respuesta de Occidente o el ataque ruso ha generado tal nivel de respuesta que incluso Suiza
abandona su neutralidad para involucrarse en la guerra y someter a castigos a Rusia. O sea, hasta ese nivel es el impacto que ha generado en Occidente. Y eso la inteligencia rusa no lo midió. Me da la impresión de que la inteligencia rusa estaba involucrada en el conflicto híbrido, la fase híbrida del conflicto, en generar una desestabilización dentro de Ucrania, pero no estaba orientada a planificar o a entregar los antecedentes para una operación militar de las características de esta. No olvidemos que lo más probable es que, por cómo se desarrollaron los acontecimientos, esta ofensiva militar no estaba planificada para más allá de una semana. Por tanto, la inteligencia rusa, sin duda, que no cumplió su objetivo, que no cumplió sus tareas, que no entregó la información adecuada y que tuvo un fallo monumental a la luz de los resultados de esta operación militar. Gracias, Jorge. ¿Buena opinión? Sí, la inteligencia debe ayudar a los comandantes a hacer fundamentalmente dos cosas. Lo primero es comprender el ambiente operacional, qué está sucediendo. Pero más importante que eso es señalarle al conductor de cualquier nivel qué es lo que va a hacer su adversario. A la luz de los hechos, nosotros consideramos que la inteligencia rusa no fue eficiente en proyectar las acciones que se iba a desencadenar producto de la ofensiva. La única forma de saberlo a ciencia cierta sería tener el plan ruso. Por supuesto que no lo tenemos y lo que realizamos nosotros son inferencias, pero las inferencias que hacemos las intentamos realizar de la forma más profesional posible a la luz de los hechos, y en ese marco nos parece que la inteligencia rusa tuvo un grave error en asesorar adecuadamente al conductor. Gracias. Y aquí tenemos una pregunta específicamente para el comandante Gallardo en el sentido de ¿qué opinión le merece la conducción terrestre rusa de la guerra? Porque esto combina los aspectos de inteligencia con los aspectos operacionales y es una pregunta específica para el comandante Gallardo. En primera instancia, la conducción propiamente militar y terrestre nos pareció que cumplió todos los objetivos que se estaban proponiendo. Una operación rápida, conquistando terreno, aislando las ciudades en forma dinámica, con apoyo, etc. Sin embargo, eso es eficiente solamente durante los primeros días, porque la fuerza empleada para hacer eso fue la adecuada, pero la fuerza de relevo, el segundo y el tercer escalón, que es para mantener el terreno conquistado, no está presente, y las fuerzas blindadas no son las adecuadas para realizar ese trabajo. Por lo tanto, vemos que tiene deficiencias. Lo vemos desde un punto de vista lo más respetuoso posible, porque son fuerzas que se están enfrentando. Nosotros lo estamos viendo desde una distancia considerable y colocando la teoría entre medio para poder explicar y que se entienda de la mejor forma posible. Gracias. Aquí tenemos una pregunta que se engancha con lo que ha sido mucho la cobertura mediática de este conflicto, que ha sido el conflicto de TikTok, como se le ha denominado, que dice relación con el empleo de las fuerzas especiales, porque se ha mencionado la llegada de distintos grupos de fuerzas especiales que se suponía generaban una especial desmoralización en el enemigo, y esto por un lado tanto por el bando ruso como por el bando ucraniano, especialmente con la llegada de voluntarios de Occidente, soldados de fortuna, como quiera llamárseles, pero en lo sustancial se han orientado al empleo de fuerzas especiales. Y la pregunta específica, y es abierta para ambos, es ¿cuál ha sido el desempeño efectivo, real de las fuerzas especiales a la luz de la información de que se dispone? A ver, la información respecto a lo que están haciendo, particularmente las unidades, más que las unidades especiales, yo lo orientaría a una característica que ha tenido esta guerra. Los voluntarios que están llegando a Ucrania son soldados que se incorporan al ejército ucraniano, pero Rusia por su parte está trayendo mercenarios. La guerra, las características que tiene, está llegando a las ciudades. Dentro de las ciudades no pueden entrar los tanques, dentro de las ciudades los soldados tienen muchas limitaciones para ejercer su tarea. Las normas de la guerra, los derechos humanos, y hay varios elementos que van complicando, por ponerle un nombre, y bien entre comillas, la tarea de los soldados conscriptos, de los soldados combatientes, y las fuerzas rusas, en la necesidad de conquistar las ciudades, de entrar a las ciudades, se están trayendo a una compañía Wagner de mercenarios rusos que estaba en Mali, enfrentándose a ISIS. Están trayendo mercenarios sirios que son especialistas en la
en la guerra, en el combate en localidades, producto de la mantención de la situación en Siria, y soldados mercenarios libios, para incorporarlo a las ciudades, para apoyar a las fuerzas regulares y para cumplir determinados objetivos. Se decía al comienzo que los mercenarios de la compañía Wagner estaban apuntados específicamente a el asesinato del presidente Zelensky. Bueno, eso no lo han logrado y se han incorporado a distintas misiones. No hay mucha información respecto de lo que han hecho las fuerzas especiales. Son fuerzas terrestres que tienen tareas especiales, pero lo más relevante es la incorporación de estos mercenarios a una guerra regular como la que estamos viendo ahora. Perfecto. ¿Mi opinión? Sí, tenemos dos aspectos. Primero, tenemos muchísima información desde el punto de vista ucraniano y fundamentalmente occidental. Cada día es más difícil tener acceso a alguna plataforma de información de Rusia. Se bloqueó RT en Europa, se bloqueó Sputnik y hace algunos días también se bloqueó para Latinoamérica. Por lo tanto, nos cuesta cada día más obtener información desde ese punto de vista y tenemos muchísima información desde el punto de vista ucraniano y occidental y fundamentalmente no de sus fuerzas armadas. Tenemos mucha información de sus civiles, que son quienes están siendo más afectados por esta crisis humanitaria que provoca la guerra. ¿En qué deben estar las fuerzas especiales? Voy a tocar el punto de vista ruso. Seguramente están haciendo trabajos de guiado terminal, en síntesis, marcando objetivos con dispositivos para que la aviación rusa sea lo más precisa posible en el batimiento de los blancos. Eso se suma al empleo de los distintos tipos de misiles, pero estimamos que las fuerzas especiales de ambos contendores están haciendo lo que se espera de ellos, que en este caso fundamentalmente es marcar blancos, marcar objetivos para que sean batidos por fuerzas aéreas. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos acá una pregunta específica para Jorge Sanz, que ya se sale de la parte netamente de operación militar y se va más al campo de los estudios estratégicos. Y la pregunta literalmente es, desde hace años el académico John Mearsheimer de la Universidad de Chicago ha sido uno de los principales proponentes de la teoría de que la expansión de la OTAN ha sido la principal razón de la crisis que llevó al conflicto actual. ¿Cuál es su visión desde la perspectiva del neorrealismo? El neorrealismo nos lleva a la estructura del sistema internacional, pero la expansión de la OTAN es bien relativa y lo vimos al principio de la exposición. La expansión de la OTAN desde la perspectiva de Occidente la podemos tener como la incorporación de los países de la antigua Europa Oriental que eligieron OTAN. No necesariamente la OTAN se fue encima como a capturar estos países. Por lo tanto, tenemos dos visiones. Y esa visión de la expansión de la OTAN tiene que ver con la histórica inseguridad de las fronteras rusas. Por tanto, hoy día lo que estamos viendo es que la justificación histórica de Rusia respecto de la inseguridad de sus fronteras culpa a OTAN y tiene que ver con este encierro de su visión geopolítica. Ellos están con un tremendo adversario que es OTAN, pero también tienen otros adversarios que son muy importantes. Ahora, respecto de OTAN, sí, Rusia tiene una mirada, y el presidente Vladimir Putin en particular, tiene una mirada que tiene que ver con volver a ser parte del imperio, volver a tener una mirada de imperio, pero tiene un adversario que es demasiado grande en su frente, que es OTAN, y el acercamiento de OTAN a su frontera efectivamente le reduce, le pone en riesgo esa necesidad que tiene el presidente Vladimir Putin de cumplir esa proyección estratégica de volver a ser un imperio, particularmente con Ucrania y con Bielorrusia. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta que también se mantiene ya en el plano más político, oriental, funcionamiento del sistema internacional, pero una pregunta abierta para ambos, y dice relación con el papel de la ONU frente a los fracasos iniciales para condenar la guerra. ¿Qué tan efectivo es el papel de la ONU si en el Consejo de Seguridad hay un miembro permanente que es uno de los implicados principales? Pregunta abierta. La ONU, artículo primero de su carta, es una organización que está para la paz y la seguridad mundial, y lo que nos entrega, más allá de las críticas que podamos hacer, más allá de la visión que podamos tener de ONU, es probable que todos estuviéramos esperando un ejercicio más comprometido de
de la ONU como organización. No hay una reunión del secretario general en Moscú, no hay una reunión del secretario general en Kiev, más allá de la declaración de la Asamblea, más allá de una declaración fallida del Consejo de Seguridad, no se ve, no se aprecia alguna gestión de Naciones Unidas en este conflicto. Lo que nos entrega como conclusión de que es necesaria una revisión de cuáles son las capacidades reales que tiene Naciones Unidas para enfrentar esto que vuelve, que es la guerra regular. Naciones Unidas estaba enfrentando un mundo distinto, que desde la caída del muro, que era un mundo de la superación de la pobreza, de los objetivos del milenio, y la guerra estaba bastante alejada. Hoy día tenemos la guerra aquí como una realidad, y hay que empezar a observar y hay que tener alguna reestructuración de los métodos de Naciones Unidas para poder intervenir efectivamente en lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, había mucho cuestionamiento al rol de las Naciones Unidas, y esto apunta un poco a la estructura del Consejo de Seguridad que refleja a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial hace más de 75 años. Entonces, bueno, está todo el debate respecto a la modernización. Comandante. Excede por varios niveles mi preparación. Soy un conductor terrestre. No puedo emitir un juicio sobre una organización del nivel de Naciones Unidas, pero a la luz de los hechos, la guerra se produjo igual. Por lo tanto, seguramente hay elementos que hay que revisar en ese accionar. La siguiente pregunta viene directamente a comandante, que dice relación con el empleo de las reservas. Se ha visto que Ucrania ha movilizado prácticamente la totalidad de su población entre 18 y 60 años. Sí. ¿Eso tiene alguna lección, algún efecto para las reservas en el caso de Chile, por ejemplo? Hay distintos tipos de reservas. Primero están las Fuerzas Armadas regulares, y luego están las reservas con instrucción, que son quienes estuvieron en algún minuto en la Fuerza Armada, entiéndase soldados de servicio militar obligatorio, que estuvieron un tiempo en la Fuerza Armada, después ya no lo están y vuelven a la sociedad civil, y hay reservas sin instrucción. Lo que está haciendo Ucrania es llamar a la totalidad de su población a integrar sus Fuerzas Armadas. Por lo tanto, va a tener civiles que tienen distintos niveles de instrucción, pero ninguno tiene niveles de instrucción altos, no son comparables a las Fuerzas Armadas regulares. Operar un misil antitanque, operar un misil antiaéreo, un avión, un radar, no son elementos que pueda hacer alguien en forma simple, aprender rápido. Quizás lo podría incluso llegar a aprender un fusil, un elemento muy sencillo, pero con miedo, con cansancio, bajo presión, es otra cosa. Los militares han entrenado una vida entera para hacer esas labores y aún así tienen muchas dificultades. Por lo tanto, reservas sin instrucción o con poca instrucción es muy complejo que integren las Fuerzas Armadas. Ejemplo de lo anterior, los militares saben, los de ambos bandos, que ocupar una instalación civil para fines militares la convierte en forma automática en un objetivo militar. Por lo tanto, si un cuartel general trabaja en un hospital, convirtió el hospital en un objetivo militar, la escuela, etcétera, el edificio. Por lo tanto, la otra fuerza va a accionar sobre ese objetivo militar. Por lo tanto, la instrucción de la Fuerza Armada es un elemento esencial, seguro, para proteger a la propia población. Es una medida extrema de un Estado llamar a fuerzas no entrenadas a integrar sus Fuerzas Armadas para defender su territorio. Y respecto al efecto que podría tener en Chile, ¿se abrió una lección en ese sentido de mantener una reserva importante en el caso chileno? Porque un poco a eso apunta la pregunta. En el caso chileno tenemos un sistema mixto donde tenemos soldados profesionales que se quedan por un número importante de años en las Fuerzas Armadas, tenemos unas Fuerzas Armadas regulares, estables y suficientes para los fines del Estado chileno. Y también tenemos esta reserva con instrucción, que es lo que se va produciendo año a año cuando los soldados se licencian y vuelven a sus actividades normales. Por lo tanto, en Chile hay una fuerza regular muy importante, equipada y con la calidad necesaria y condiciones necesarias para hacer lo que se espera de ellas, y aparte de lo anterior están las reservas con instrucción que se pueden llamar si es que fuera necesario. Perfectamente, y volvemos un poco al aspecto político, internacional. Hay una pregunta que ha surgido respecto a que si esto, digamos, cualquiera sea el resultado de la guerra, avisora un cambio en el orden internacional, especialmente en los esquemas de seguridad internacional. Es una pregunta que es abierta a ambos, por favor. Esta guerra necesariamente nos va a generar cambios, nos va a generar revisiones. El sistema internacional tiene que revisarse. Las grandes potencias
China tiene que revisarse desde la perspectiva de si quiere ser una gran potencia, necesita tomar medidas, necesita involucrarse, necesita estar. Rusia va a salir bastante dañada, la figura del presidente Vladimir Putin va a salir bastante dañado, aunque gane la guerra. Él es el único perdedor con esta guerra. Y Europa tiene que empezar a revisar sus procedimientos. ¿Por qué? Porque esta método de involucrar, de invitar, de compartir con otros países cercanos a la Unión Europea, se empieza a convertir en una amenaza, más allá de la OTAN. Por tanto, también hay que revisarlo. Hay que revisar cuáles son los roles que va a cumplir Estados Unidos, si va a seguir solo en el Indo-Pacífico, como era el discurso del presidente Biden en la conferencia en Múnich, o necesariamente va a tener que revisar sus relaciones con Rusia en este espacio que va a quedar ahí en una Ucrania un tanto separada. ¿Qué es lo que va a pasar con Naciones Unidas? ¿Va a seguir funcionando como está? Lo vamos a revisar. Por tanto, cuando se disipe el humo del combate, el mundo va a tener que revisar cuál es su sistema de relaciones, cuáles son las cosas que están pasando, cómo vuelve esta guerra, qué va a pasar con Alemania. Alemania está involucrando 100.000 millones de euros para recuperar sus capacidades militares. Y eso es muy relevante porque necesariamente va a haber una alteración en el cómputo de fuerzas que se está en esa frontera entre OTAN y Rusia. Así que, en definitiva, esta guerra nos va a entregar la posibilidad de revisar nuestros métodos en el sistema internacional. Muy amable. ¿Alguna opinión? Sí, con relación a los medios, la gran lección que podemos sacar de este conflicto es que las Fuerzas Armadas no se improvisan. La OTAN o los integrantes de la OTAN estaban lejos del compromiso inicial de invertir, porque es una inversión, el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. La gran inversión que está haciendo Alemania hoy día va a tener frutos en 10 años más, cuando esa inversión en equipamiento, en instrucción, se pueda llevar al terreno. Por lo tanto, la gran lección es que las Fuerzas Armadas no se pueden improvisar, y cuando uno las requiera, tienen que estar 100% disponibles para ser empleadas. No hay otra forma. Esa es la lección desde el punto de vista de los medios y seguramente los cambios que vamos a ver fundamentalmente en Europa con estas grandes inversiones que están realizando los países europeos, pero esas inversiones no van a rendir fruto el próximo mes. En 10 años más vamos a tener recién esos efectos. Muchas gracias. Tal como la guerra de Vietnam llevó el conflicto a los televisores estadounidenses, la guerra en el Cáucaso está llevando el conflicto a las redes sociales de cada uno de los integrantes de la opinión pública mundial. Y en la pregunta ha surgido, ¿qué tan eficaz se ha demostrado en este conflicto el uso de los medios de comunicación de las redes sociales? ¿Ha sido efectivo? Y aparentemente sí, pero habría que desarrollarlo. El poner a Rusia como país agresor y especialmente al presidente Putin como el gran responsable de esta situación, eso es responsabilidad de los medios sociales, de las redes sociales, pero ¿qué tan efectivo ha sido el uso del manejo o el manejo comunicacional? Una pregunta abierta, por favor. Las redes sociales nos han permitido saber exactamente lo que está sucediendo ahí. Los solos civiles, los que con su teléfono celular pueden filmar videos de lo que estaba pasando con ellos mismos. Las redes sociales tienen una potencia que generaron la primavera árabe con toda la secuencia de casos y cosas que pasaron ahí. Las redes sociales nos permiten estar informados las 24 horas y de ahí en adelante generan una opinión. Y esa opinión que han generado es la responsabilidad del presidente Vladimir Putin, más allá que objetivamente haya sido él el que rompió el derecho internacional y rompió la soberanía de Ucrania. Por tanto, esas mismas redes sociales son las que están poniendo la carga y el peso de la prueba en Rusia. Y por otra parte, Rusia tiene sus propias redes, tiene su control de las redes, tiene su manejo de las redes para darle un respaldo al presidente Vladimir Putin, tal como lo vimos en una ceremonia de aniversario de la anexión de Crimea hace pocos días, que la transmitieron ellos mismos a todo el mundo a través de las redes sociales. Por lo tanto, en lo que podríamos llamar esta estrategia indirecta, las redes sociales están jugando un rol muy importante en generar opinión y particularmente generar una opinión pública mundial. Gracias. Sí, el tema del ambiente de la información es muy extenso, seguramente se va a tratar con posterioridad, pero tenemos que tener en cuenta
que quienes están transmitiendo el día a día de este conflicto en general son los civiles, y son los civiles ucranianos que todavía tienen acceso a las redes telefónicas, a las redes de 3G o lo que queda de las redes telefónicas. Y esas son las imágenes que estamos teniendo acá. ¿Han sido eficientes? Por supuesto que han sido eficientes, tan eficientes que Occidente apoya a Ucrania con armamento, porque la guerra se puede ver. Pero hay que tener cuidado que lo que se esté viendo del conflicto no sea solamente la crisis humanitaria transmitida por los civiles o algunos periodistas que están en medio, pero tenemos muy poca información de las Fuerzas Armadas ucranianas, como con sus corresponsales de guerra, que son periodistas que están dentro de las Fuerzas Armadas. Tenemos muy poca información de eso y casi nula información de los avances o retrocesos de las Fuerzas Armadas rusas. Por lo tanto, hay que ser bastante selectivo con la información. No tenemos que tener la oportunidad de nosotros, cada uno de nosotros, analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Muy amable. Y la última pregunta, considerando que la guerra es realmente la experiencia más extrema que puede enfrentar una sociedad o la humanidad en su conjunto, esto genera normalmente visiones pesimistas. Y en esta lógica, la última pregunta dice, ¿cuál sería el peor escenario en que podría terminar este conflicto? Es una pregunta. El peor escenario es que escale. Dios quiera que no escale, pero yo creo que el peor escenario que podemos tener es la división de Ucrania y que no saquemos las lecciones que hay que sacar. La hegemonía, yo planteaba al comienzo desde la perspectiva estratégica que aquí hay una hegemonía contra la posibilidad y el derecho de un Estado a llevar adelante sus planes. Por tanto, si no sacamos esas lecciones, nos vamos a ver enfrentados, quizás en un corto plazo, con una situación similar a esta, en África, aquí mismo, en alguna parte. Por tanto, el peor escenario es no entender qué es lo que nos sucedió, qué está pasando en el sistema internacional, más allá de que tengamos, desde la perspectiva militar, de lo que está sucediendo hoy día en Ucrania y Rusia, que hay un escalamiento. Creo que eso no va a suceder, espero que no suceda, pero el peor escenario que podemos sacar como sociedad internacional es no entender qué es lo que nos sucedió y por qué nos sucedió. Desde el punto de vista militar. Coincido con el doctor Sanz. Lo peor que nos podría pasar es que escale a un conflicto atómico. Por lo tanto, sobre el cual no hay experiencia previa, aparte de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, donde se atacó a un país que no tenía la capacidad de reaccionar con ese tipo de armamento. Que escale a la OTAN, que sí tiene capacidad nuclear, que escale con Rusia, sería un escenario dantesco que esperamos que no ocurra. Mientras las operaciones rusas en tierra, también en aire y en mar, por supuesto, pero mientras las operaciones rusas sean exitosas, la probabilidad de escalada nuclear disminuye. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se va a desarrollar el conflicto y todos esperamos que no escale a esos niveles. Bien, muchísimas gracias y así llegamos al fin de esta etapa de esta serie de webinars sobre el desarrollo de la guerra en el campo. Bien, finaliza este encuentro agradeciendo a los asistentes por su disposición y participación. Tuvimos un gran número de asistentes, casi 600 participantes. Y antes de despedirnos, despedimos a quienes están conectados por Zoom, que contesten una breve encuesta de satisfacción que va a quedar en el sistema. Y los dejamos cordialmente invitados a nuestra segunda sesión de este ciclo denominado El Dominio Aéreo, que se realizará el jueves 24 de marzo a las 10 horas en conjunto con la Academia de Guerra Aérea dependiente de la Fuerza Aérea de Chile. Les invitamos además a que se mantengan informados y conectados con la Academia en nuestra página www.anepe.cl y seguirlos en las redes sociales. Hasta pronto.